Continuamos. Tenemos ahora el tema de seguridad pública y seguridad vial. Nos acompañan aquí en el Presidium el ingeniero Alfonso Elizondo Ramírez, el ingeniero Emilio Abarca Pérez, el ingeniero José Aguilar Alcérreca, el maestro en ingeniería Juan Manuel Mares Reyes y el subinspector Rolando Ramírez Ortega, para los cuales les pido un fuerte aplauso. Me voy a permitir leer la semblanza del ingeniero Elizondo. El ingeniero Elizondo es ingeniero civil egresado de la UNAM, ha sido laboratorista de pavimentos e ingeniero de estudios de carreteras en la Dirección General de Servicios Técnicos, jefe del Departamento de Proyectos de Elementos de Operación Terrestre de Aeropuertos en la Dirección General de Aeropuertos y director de laboratorios en el Instituto Mexicano del Transporte. Laboró en las empresas Geotec, Coconal, Raúl Vicente Orozco y compañía y Escopo. Desde 1998 y hasta febrero de 2019 fue coordinador de la normatividad para la infraestructura del transporte, responsable de la elaboración de los proyectos de normas y manuales de esa normativa para la SCT en el Instituto Mexicano del Transporte, donde actualmente se desempeña como investigador titular C3C. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Normalización, del Consejo de Administración del Centro Nacional de Metrología, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, en el que coordinó hasta febrero de 2019 el Subcomité de Señalamiento Vial. Es miembro del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación AC, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo y su Subcomité de Aeropuertos, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos y de su Subcomité de Equipos, Componentes y Materiales para Ayudas a la Navegación, del Comité Consultivo Nacional de Transporte Ferroviario, del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Secretaría de Economía y del Comité Consultivo de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ha sido profesor en diversas universidades nacionales y extranjeras y ha impartido varios cursos de actualización nacionales e internacionales y publicado artículos técnicos, ponencias y conferencias en revistas y congresos. Pido un aplauso y le cedemos la palabra al ingeniero Elizondo. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos, damas y caballeros. Pues muy buenas tardes y buen provecho. Sean ustedes muy bienvenidos a esta mesa redonda en la que trataremos un problema que afecta fuertemente al transporte de pasajeros y de cargas en México, y que es el de la seguridad, como lo dijeron en la mesa anterior nuestros amigos del Autotransporte Federal, donde impacta fuertemente, pero también en los demás modos de transporte. La seguridad, tanto pública como la vial, pues ambas tienen consecuencias sociales y económicas de gran magnitud, afectan seriamente la vida y la economía de los usuarios de los distintos modos de transporte, convirtiéndose en un gran problema de salud pública y de economía nacional. Y costos materiales del orden de 150,000 millones de pesos. Y esto sin contar las pérdidas por asalto, robos, secuestros y asesinatos en las carreteras y vialidades urbanas. Por ello hemos invitado a 4 grandes amigos míos, grandes expertos de gran reconocimiento y experiencia en estos temas, a quienes les haré algunas preguntas al respecto, cuyas respuestas nos permitirán dimensionar el problema en el que la infraestructura y la operación son factores importantes y conocer acciones y posibles soluciones que permitan incrementar la seguridad de esos usuarios. Yo iré haciendo las preguntas, trataré de no participar mucho más que en los cuestionamientos y dar mi opinión, porque prefiero que ustedes expongan sus dudas para que puedan ser contestadas también. Muy bien, estos amigos míos, grandes expertos, son el maestro de ingeniería Emilio Abarca Pérez, que es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, con maestría en ingeniería en la especialidad de vías terrestres de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Inició su carrera como analista de precios unitarios en distintas empresas de la iniciativa privada. Actualmente es el jefe de la Unidad de Operación del Transporte de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte del Instituto Mexicano del Transporte. Ha realizado estudios relacionados con la seguridad vial,
proyecto geométrico de carreteras, atención de sitios de alta concentración de accidentes y auditorías de seguridad vial con la metodología tradicional y la metodología IRAP. Está certificado como auditor inspector jefe de seguridad vial por el Instituto Vial Iberoamericano de España. Es autor y coautor de varios artículos relacionados con el transporte, el proyecto geométrico de carreteras y la seguridad vial, publicados en revistas con arbitraje nacional e internacional. Imparte las asignaturas a nivel maestría de las materias de diseño geométrico de vías terrestres y proyectos de infraestructura carretera en la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, ha participado en cursos y congresos sobre seguridad vial y proyecto geométrico de carreteras a nivel nacional e internacional. Les pido un aplauso para el maestro Abarca. Por su parte, el ingeniero José Aguilar Acérreca es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. No les digo cuándo porque creo que no recuerdo esa cifra. Ha sido presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, director de Ingeniería Civil y de las maestrías de Construcción y de Sistemas en la Universidad Iberoamericana, consultor de la UNESCO para enseñanza de ingeniería en América Latina, asesor del director general del Instituto Politécnico Nacional y del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, profesor emérito de la Escuela Militar de Ingenieros, profesor de diversos diplomados en la Policía Federal, director general adjunto de Caminos y Puentes Federales de Ingreso, presidente de la Comisión de Estudios Marítimos de la 52 legislatura, director general de Transporte Terrestre, lo que es autotransporte y ferrocarriles, de la SCT, miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México y Premio Nacional de Ingeniería Enrique Duaz Flores de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Un aplauso para mi amigo José. Por su parte, el maestro en Ingeniería Juan Manuel Mares Reyes es ingeniero civil, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría de tránsito en la misma universidad. Ha participado en diversos congresos internacionales de seguridad vial organizados por el Instituto Vial Iberoamericano y concluyó el programa de formación de auditores e inspectores de seguridad vial, impartido por el Instituto Mexicano del Transporte, obteniendo el certificado de auditor jefe de seguridad vial. Realizó el curso de gestión y dirección de la seguridad vial organizado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación, UNITAR, organismo perteneciente a ese organismo internacional, las Naciones Unidas. Y el Real Automóvil Club de España del 28 de mayo al 28 de junio de 2018. Ha laborado en los centros SCT de Veracruz, Campeche y San Luis Potosí, como jefe de unidad de Ingeniería de Tránsito, jefe de unidad de estudios y jefe de unidad general de servicios técnicos. Actualmente es el director general adjunto de Desarrollo Técnico de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es maestro de Seguridad Vial del Diplomado de Vías Terrestres en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un aplauso para el maestro Mares. Y bueno, nos honra también con su presencia el subinspector Rolando Ramírez Ortega. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Es técnico superior universitario de Seguridad Pública y tiene estudios en la especialidad de Alta Dirección para Mandos Superiores de Policía por el Sistema de Desarrollo Policial. Posee el mérito halcón por el que la Policía Federal destaca a los integrantes de la División de Seguridad Regional por cumplir con los objetivos establecidos en su actual policial. Es miembro activo del Consejo Nacional de Ciencias Forenses. En 2018 creó los lineamientos generales de actuación para la atención de personas involucradas en hechos de tránsito, dirigidos al personal de la Policía Federal. Es autor del Manual del Conductor de la Policía Federal, primera edición.
Actualmente tiene bajo su responsabilidad la elaboración de la auditoría de seguridad vial en la carretera número 2710L, que es el libramiento norte de la Ciudad de México. Desde el 1 de junio de 2017 es el director general adjunto de seguridad vial en la Dirección General de Planes y Supervisión de la Policía Federal, donde diseña y supervisa a nivel nacional las estrategias, líneas de acción y operativos específicos de seguridad vial en la red carretera federal. Les pido un aplauso para el subinspector Ramírez. Bien, pues sin más, voy a iniciar con las preguntas, empezando con el ingeniero Aguilar Acérreca. Con el más viejito, ¿no? Pero de corazón grande y muy joven, ¿no? Tanto así que me ha otorgado su amistad, como si que fuéramos de la misma edad. De la misma generación. Bien. Pepe, de acuerdo a lo que tu gran experiencia y de lo que has observado y de cómo las cosas han ido evolucionando desde hace tantos años a la fecha, ¿cómo ves tú que podrían disminuirse los robos y los asaltos de los autotransportes, de los transportes en general, en los modos de transporte? Buenas tardes. Miren, como ya los viejitos se duermen, espero que no suceda conmigo. Si cabeceo, por favor, discúlpenme. Pero aquí mi amigo Mauricio quiere que en 4 minutos digamos lo que a lo mejor debemos plantear en 2 días, ¿no? En primer lugar, las carreteras son el sistema circulatorio del país y complementados con los ferrocarriles. Y los puertos y aeropuertos son las entradas a México. Pero no solamente entradas de turismo, sino también entradas de delincuentes y entradas de narcotráfico. Esa es una realidad que hace que aeropuertos tan importantes como el de la Ciudad de México, el de Cancún, el de Monterrey, el de Guadalajara, sean verdaderos centros de distribución de droga. Entonces esto es muy delicado, pero tratando de ser breve y a reserva de que a lo mejor tenemos otro ratito, aquí hay muchos jóvenes que seguramente son estudiantes y los que no son estudiantes han de ser fósiles porque ya los veo muy golpeados. Pero, muchachos, les quiero hacer una propuesta. Hay veces que cuando tiene uno el micrófono es uno muy rollero. A mí me gustaría ser muy concreto, si da tiempo. Y si no, pues después del tiempo. Vamos a enfrentar la revolución industrial con la inseguridad pública. Ustedes están viviendo la seguridad industrial, están viviendo en la industria 4.0 y ya pronto la industria 5.0 y quién sabe cuántas más vayan a venir. Nacieron en la época en que, pues ya no digamos la televisión ni el celular, a lo mejor ya las computadoras de alta precisión estaban en boga. Ya nacieron en esa época y en las diversas escuelas y facultades a las que ustedes asisten, pues deben estar seguramente aprendiendo mucho más de estas materias. Yo les propondría que enfrentemos la revolución industrial, o sea, todo esto que yo pretendí resumir en Big Data, desde luego, o sea, el manejo de mucha información, los servicios en la nube, la ciberseguridad, la robótica, el Internet de las cosas, la simulación, la integración de procesos, la inteligencia artificial y todo esto en respeto al medio ambiente y con vehículos autónomos. ¿Qué va a pasar con el diseño de las carreteras?
no digamos con la seguridad pública y seguridad vial, ahora que se han hecho los vehículos eléctricos. Son mucho más pequeños, no consumen gasolina y no responden al diseño de las carreteras. ¿Qué va a pasar si queremos aumentar la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, que es uno de los temas pues, que a mí me gustaría ampliar, pero que no da tiempo? El aeropuerto de la Ciudad de México es un aeropuerto viejo, es un aeropuerto que se iba a demoler porque iba a ser sustituido por el nuevo aeropuerto, y es un aeropuerto que necesita mucha atención porque debe recibir a 50 millones de pasajeros, habiendo sido diseñado para 32. Entonces, ese aeropuerto pues necesita mucha atención en sistemas, necesita mucha atención en seguridad. Hay seguridad aeroportuaria cuyo plan no se ha instalado. Hay servicios, por ejemplo, como el de prevención de incendios, que no se ha instalado. En fin, hay muchas cosas que se dejaron de hacer porque se pensaba que el aeropuerto desaparecía. Ahora que hay que ponerlo al día. Y hay que ponerlo al día también en seguridad pública y en seguridad aeroportuaria. Entonces, esto se resuelve con tecnología. Aquí yo tendría, y este documento se los puedo dejar, identificados los lugares exactos en donde hay que poner esa tecnología. Son lugares que han sido reportados por la Policía Federal una y otra vez. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la prevención de accidentes por fatiga en las edificaciones que todavía no existen porque no las ha construido la Secretaría de Comunicaciones y que se necesitan para que ellos descansen, pero que también tienen que ser seguros, o de otro modo estacionar ahí los vehículos va a ser toda una tentación para la delincuencia organizada. Entonces todo tiene que ser bajo esos lineamientos. Revolución industrial para atender cada uno de los puntos en donde ya se tiene identificados que previéndolos podemos mejorar sensiblemente los accidentes y los delitos. Gracias, Pepe. Yo creo que este documento que nos ofreces es de gran valía. Si nos los dejas, yo creo que el colegio, seguramente en los resúmenes, podrá publicarlo a través de la página electrónica, y si no, pues yo me ofrecería para hacer conducto, para hacérselos llegar al que estuviera interesado por correo electrónico. Al final les daré mi correo electrónico por si alguien lo requiere. Bien, entonces continuamos. Yo creo que el problema más serio de la seguridad, tanto pública como vial, en el transporte, pues está del lado de las carreteras y las vialidades. Son muchísimos los accidentes que hay en las zonas urbanas, muchos los accidentes que hay en las carreteras, y entonces creo que ese es un problema muy serio. Por eso yo le preguntaré al maestro Mares cuáles son las principales causas de los accidentes viales en México y qué está haciendo el gobierno federal para reducir los incidentes de siniestralidad. Gracias. Muy buenas tardes. Comenzaré manejando algunos números de la estadística que lleva a cabo el Instituto Mexicano del Transporte para dar mis comentarios sobre tu pregunta, Mauricio. De acuerdo con la estadística de accidentes de tránsito del año 2018, se reflejaron 12.237 accidentes con 8.761 heridos y 2.994 muertos. Este último número, con respecto a la estadística del año anterior, nos está indicando que tenemos un crecimiento en los fallecimientos en accidentes de tránsito del 1%. ¿Sí? Si bien es cierto que la estadística nacional a partir del año 2010 a la fecha ha tenido una reducción de los accidentes de tránsito del orden del 55% más o menos,
pues también es cierto que nos hace falta todavía trabajar mucho en materia de la seguridad vial. El concepto de la seguridad seguramente pues tiene que estar en cada una de las actividades que desarrollamos nosotros como ingeniero civil, pero en este caso nos toca adjetivar a la seguridad con la palabra vial. ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito? De manera general, bueno, tenemos ahí las que corresponden a los conductores. También la estadística reciente del 2018 participa con el 69% del conductor. El camino está participando con alrededor del 15%, 14,7%, y por lo que corresponde a los agentes naturales del orden del 9%, así como el caso del vehículo, el 7%. Anteriormente veíamos estos últimos dos conceptos con números muy bajos, pero vemos que cada vez también van tomando más valor desde el punto de vista negativo en lo que se refiere a la estadística de accidentes de tránsito. Ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno federal? Derivado de la proclama que hace la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar el periodo del 2011 al 2020 como el decenio de acción de la seguridad vial, el gobierno federal mexicano celebra la Estrategia Nacional de Seguridad y se firma por los secretarios de Comunicaciones y Transportes y el secretario de Salud. Este documento, desde luego que está alineado con los 5 pilares de acción de la seguridad vial que establece el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en ese tenor el gobierno federal mexicano está alineado. En ese sentido me voy a dedicar ahorita nada más a lo que corresponde al tema de la infraestructura o a ese pilar. La Estrategia Nacional señala promover más dentro de los trabajos de modernización, de construcción y de operación de carreteras, el tema de una mejor infraestructura vial para la seguridad de todos sus usuarios y desde luego del transporte, siempre con un enfoque de un sistema seguro. Dentro de esto, ¿qué está llevando a cabo el gobierno federal? Desde luego me voy a referir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ha llevado a cabo una serie de normas oficiales mexicanas, que desde luego, como lo dice el origen de estas normas oficiales mexicanas, tienen que ver y tienen que velar por la seguridad de todos los usuarios. Dentro de esas normas está lo que corresponde a las normas de rampas de frenado de emergencia, las normas de dispositivos de seguridad vial, las normas de barreras, de amortiguadores de impacto, las normas de señalamiento de protección de obra. Y bueno, hay una serie de manuales que yo quisiera terminar este pequeño listado con el recién documento puesto a disposición de todos los usuarios, como es el Manual de Auditorías de Seguridad Vial. ¿Qué otras actividades más está llevando a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Bueno, pues continuamos con el Plan Nacional de Atención de Puntos de Conflicto, que si bien son algunas medidas ya más que nada de reacción, al final de cuentas es lo que ya tenemos, esa base de datos con información para dar atención a esos sitios y no podemos hacerla de lado. Por el otro lado, se comentaba también lo que corresponde al programa IRAP. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo una evaluación de la seguridad vial en toda la red carretera, en las cuales ya se tienen una serie de contramedidas muy definidas que van a reflejarse en números de disminución de muertos y lesionados graves, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya ha llevado a cabo dentro de sus labores de conservación y de programas específicos. Otras de las acciones que se han hecho es detectar aquellos sitios en los cuales hacen falta algunas medidas, como lo son las rampas de seguridad. Se está llevando a cabo conjuntamente con el organismo de Caminos y Puentes modernización y construcción de rampas de seguridad vial. Y en otros aspectos, bueno, se sigue trabajando con lo que es la actualización de la propia normatividad. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo quisiera pedirles a los que hagan preguntas, pongan el nombre de la persona a la que le quieren hacer la pregunta, para que ya directamente sepamos quién la contestará. Muy bien. A ver si me dejas hacer un comentario. Claro. La Organización de las Naciones Unidas
crea un plazo que partió del 2011 y termina el 2020 para reducir en México al 50% los accidentes. Como verán, estamos muy lejos de conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se haga para disminuir los accidentes, pues no solamente será un compromiso internacional, sino un compromiso con la salud de los mexicanos, porque ya está considerado como un problema de salud pública los accidentes. Y el otro comentario que le quería yo hacer aquí al maestro Mares es que normalmente estamos hablando de las carreteras federales y las autopistas nada más, y eso suma 60,000 kilómetros, pero hay en el país cerca de 600,000. Y igual están ocurriendo ahí accidentes, que están ocurriendo ahí delitos. Entonces tenemos, por ejemplo, 70,000 de vialidades urbanas, tenemos 100,000, más números redondos de carreteras estatales, y tenemos 350,000 kilómetros no pavimentados. Entonces, bueno, con la filosofía del actual gobierno de atender a las comunidades marginadas, me parece que todo eso que ha estado abandonado durante tanto tiempo le van a dar vida. Y entonces vamos a tener que tomar medidas para llevar ahí las prevenciones de accidentes. Y yo estoy totalmente de acuerdo en las normas y bueno, a mí me parece que si un día se atendieran debidamente íbamos a conseguir muchas cosas, pero no se atiende ni la norma 12, que es la de peso y dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que en las carreteras no se está vigilando el cumplimiento de la normatividad. Y ahí, de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, hay una coordinación que obliga a la ley entre la Policía Federal, o lo que vaya a ser ahora la Guardia Nacional, y la Secretaría de Comunicaciones, para obrar conjuntamente en la prevención de accidentes y desde luego también apoyar a la Policía Federal o Guardia Nacional en el combate a los delitos. Gracias, Pepe. Sí, realmente esto implica una gran coordinación entre todos los participantes en el problema. Y esa es una cosa muy grave. Simplemente en el gobierno federal hay 5 dependencias que tienen que ver con la seguridad vial. Y bueno, tratamos de ponernos de acuerdo y cosas de esas, pero falta una coordinación. Ahora imagínense con los estados y municipios. Mucho ha tratado de lograr la Secretaría de Salud a través del CONAPRA, pero está muy difícil el problema de coordinación. Por eso es que yo creo que se requiere de una ley general de seguridad vial, que sea una institución con la autoridad suficiente para establecer las políticas y las acciones a seguir y coordinar la actuación de todos los demás. Bien, Emilio, ¿tú nos puedes decir qué acciones ha implementado el Instituto Mexicano de Transporte en los últimos años para mejorar la infraestructura carretera? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero Elizondo. Bueno, en el Instituto Mexicano del Transporte prácticamente abordamos 4 de los 5 pilares de la década de acción que ya mencionaba el ingeniero Mares, ¿no? La parte de la gestión que tiene que ver con el desarrollo de normativas, que aquí el ingeniero Elizondo lidera esa área en el instituto. Tenemos el área de integración vehicular, que es el que ve la parte de el pilar de los vehículos seguros. En el instituto también atendemos cuestiones o hacemos investigaciones acerca de la fatiga, del factor humano, que sería el pilar número 4, ¿no? Pero específicamente del pilar número 2, que es el de la infraestructura, pues dentro de los productos más importantes que hace el instituto, que es la difusión de investigaciones y artículos relacionados justamente con este tema, ¿no? Del mejoramiento de la infraestructura carretera. También hemos colaborado junto con la Dirección General de Servicios Técnicos en la elaboración del manual de auditorías de seguridad vial. Normalmente se ofrecen cursos de capacitación en línea, tanto de un diplomado
un diplomado virtual de seguridad vial, como un diplomado de formación de auditores en seguridad vial junto con el IVIA de España. Y ya más específicamente el área de seguridad y operación del transporte, que es en el cual pues trabajo, hemos realizado auditorías de seguridad vial, sobre todo a los concesionarios que han estado pues muy preocupados en mejorar los activos carreteros de sus autopistas. Ya por muchos años la coordinación también ha trabajado en el mejoramiento de los puntos de alta siniestralidad de Capufe. También hemos trabajado en la revisión, supervisión y unas especies de auditorías que se le han hecho a las rampas de emergencia. Entonces, digamos que dentro de las labores primordiales del IMT, pues es también participar con las concesionarias, apoyar a la Secretaría, y más recientemente pues hemos estado impulsando la aplicación y el desarrollo de auditorías. La capacitación también apoyamos a la Policía Federal. Vamos a hacer 10 generaciones, o sea ya casi 800 oficiales que hemos capacitado primeramente en el conocimiento de la infraestructura. Los oficiales llegan y les explicamos cuestiones de infraestructuras que no es su perfil académico, pero les explicamos cuestiones de que tienen relacionadas con la infraestructura. A mí me ha dado mucho gusto que oficiales me han dicho, Inge, ya vemos con otra cara las carreteras, porque desde que les explicamos de cómo se componen las curvas, cómo está una sección transversal, especificaciones técnicas justamente de la infraestructura para que ellos puedan relacionar la falla y relacionarla si fue de la infraestructura carretera. También recientemente nos hemos acercado a el COEPRA, que son los consejos de prevención de accidentes estatales, en este caso del estado de Querétaro, y ya se están, planeando, ¿sí?, la realización de auditorías en la red estatal. Entonces, básicamente esas, a grandes rasgos es lo que se ha hecho en infraestructura. Muchas gracias. Otra vez, perdóname, pero es que estuve en Autotransporte Federal 8 años, entonces algo debo saber de eso, ¿no? A ver, dicen que el principal causante de los accidentes es el conductor. Es así, ¿no? 60 y tantos %. Bueno, ok. En el supuesto que eso sea cierto, porque depende mucho de la percepción que tenga la Policía Federal al hacer un informe policial homologado. Si la Policía Federal no capta bien lo que sucedió, puede estar pensando que es el conductor y muy bien puede ser el vehículo o la carretera. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque nos podríamos equivocar gravemente. Ahora, ¿cómo corregir que el conductor sea el principal causante de accidentes? Bueno, al conductor se le da una licencia si es que conduce con licencia. Ahí confesaba hoy en la mañana alguien que no digo su nombre, que debe haber 200,000 choferes sin licencia manejando en las carreteras federales, o lo que se llama federales, o sea, los 50,000 más 10,000 de las autopistas, 200,000 sin licencia. Ahora, los que tienen licencia, muy probablemente la hayan obtenido vía la corrupción. Entonces, como si no la tuvieran. Y vía la corrupción en cuanto al examen de conocimientos y en cuanto al examen médico. Ahí hay corrupción que no se ha corregido y necesita corregirse si realmente queremos disminuir esa causa, como decía el maestro Mares, que es el conductor. Ahora, respecto a la carretera, bueno, pues la carretera a lo mejor puede tener un mal trazo, pero lo que sí tiene es un mal mantenimiento.
Y el mal mantenimiento se debe a que las carreteras se deterioran o por razones climatológicas o por razones de exceso de peso de los vehículos. Y hay por ahí una norma, la 12, que habla de un pesaje estático, pero la tecnología actual, y otra vez me dirijo a los muchachos, en lugar de tardarte, no sé, media hora en pesar un vehículo, hoy en día tienes un sistema de pesaje dinámico que lo puede hacer a 200 kilómetros por hora. Y entonces estaríamos realmente vigilando que los pesos de los vehículos no causen problemas y por consiguiente no se deterioren las carreteras y por consiguiente haya menos accidentes. Gracias, Pepe. Sí, inspector Rolando, dentro de todo esto, para usted, ¿cuáles serían las necesidades en cuanto a infraestructura carretera para incrementar tanto la seguridad pública como la seguridad vial? Bueno, referente a cuáles son las necesidades en cuanto a infraestructura, primero que nada la Policía Federal necesita conocer también lo que es la carretera. Si bien desde inicios del año 1928, este cuerpo de Policía Federal de Caminos eran los encargados de vigilar y garantizar la seguridad de los usuarios. Así es como nació la seguridad vial en cuestión en las carreteras federales. Nos toca vigilar las carreteras, pero también debemos de saber cuáles son las necesidades de esta carretera. Si bien son magníficas obras de ingeniería las que hay en nuestro país, también tienen sus deficiencias que se han sido notorias y que éstas deben de cubrir también las necesidades propias de la Policía Federal. Para nosotros tenemos conocimiento de varias obras donde el tiempo de respuesta es demasiado el que se tiene que dar en cuestión de solicitud de un auxilio o alguna emergencia, donde las unidades tienen que recorrer grandes distancias. Aquí sería también para que personal de las instituciones de seguridad pública participen cuando van a diseñar una autopista o también cuando van a hacer el mantenimiento o la conservación, para dar ciertos espacios para que los cuerpos de seguridad puedan instalarse, puedan atender con mayor prontitud a la ciudadanía. Todo esto fue encaminado a que en la entrada en vigor de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, la Policía Federal también se preocupara más por tener personal calificado para conocer las carreteras. Entonces se diseñó un diplomado de hechos de tránsito y seguridad vial, que es el que mencionaba el ingeniero Emilio Abarca, que nos ha acompañado desde la primera generación y que es ahí donde ya elementos de la Policía Federal también tienen conocimientos básicos para hacer una inspección vial o también ya en coordinación y apoyo con ellos una auditoría en seguridad vial. Pero estas son las necesidades de Policía Federal en conocer bien la infraestructura que está actualmente, cómo poder interactuar con ella, cómo se puede mejorar para ofrecer también los servicios. Muchas veces no parecieran no ser los adecuados para la ciudadanía, pero no son adecuados y aquí es algo correlacional entre nosotros, de que también nos deben de apoyar como encargados de instituciones de seguridad, de darles a ustedes la protección, también que nos brinden a nosotros las oportunidades, la seguridad y la protección como policías debemos para actuar en forma inmediata. Otras necesidades también de la carretera pues es el mantenimiento y conservación rutinario que estas deben de llevar. Para así hay tramos que en algunas ocasiones, algunos estados están en pésimas condiciones, en mal estado, y esto aprovechan los delincuentes. Entonces tener carreteras en mejor estado disminuye que los vehículos también disminuyan su velocidad y sean víctimas de algún atraco, no tanto por la delincuencia organizada, sino también muchas veces lo que nos afecta a nosotros es la delincuencia desorganizada, los que andan ahí con los famosos cristalazos en espacios que no son paradores seguros, también nos afecta demasiado. Y la de garantizar un alumbrado público, ya sea por parte de la Federación, el Estado o el municipio, en los lugares que son propicios para este tipo de gentes. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a pedir, que cuando se vaya a diseñar una carretera, se nos tome en cuenta como instituciones de seguridad pública o el mantenimiento, conservación o una mejora de la misma para dar servicios oportunos y más rápido. En mi intervención. Gracias, ¿Puedo Pepe. hacer un comentario? Perdone, los viejitos somos bien necios, ¿no?
A ver si tú estás de acuerdo. Bien, para mí la Policía Federal son como mis hermanos, ¿no? Trabajé con ellos muchos años y yo defendí mucho que la Policía Federal de Caminos no desapareciera. Y ahora quisiera defender así en este foro que volviera a aparecer, jefe, que volviera a haber una Policía Federal de Caminos, no importa que se llame Guardia Nacional, que se llame como quieran, pero que vuelva a haber otra vez una autoridad en las carreteras como la hubo durante muchos años, ¿no? Lo otro, cuando hablan de paradero seguro, hay que aclarar, los paraderos actuales son esos en donde uno va en la carretera y ve a uno muchos trailers parados junto a cabañas. Quiere decir que ahí le están sirviendo droga y ahí a lo mejor hasta pasan la noche porque no hay otra forma de descansar y la misma legislación señala que deben trabajar 8 horas y descansar 5. Pero ¿en dónde? No tienen más que esos lugares y ahí los alimentan de droga. Y entonces de ahí salen, bueno, pues bien servidos y vienen los accidentes. Entonces lo que pretendemos desde hace mucho tiempo es que haya paraderos expresamente diseñados para descanso de choferes, que haya alcoholímetros permanentes para combatir el alcohol y la droga. Eso sería muy fácil, podría instalarse pasado mañana y con eso estaríamos evitando que mucha gente se muera. ¿Le contesto rápido el comentario? Nada más antes, gracias Pepe, que acabas de responder la pregunta que te iba a hacer precisamente, ¿cómo pueden disminuirse los accidentes? Y es un comentario muy acertado al respecto. Agradezco lo de la Policía Federal de Caminos, soy egresado de la última generación de la Policía Federal de Caminos, 20 años en servicio, y también fue para nosotros triste separarnos de la Secretaría de Comunicación y Transportes, más que nada que yo también, mi papá trabajó en Comunicación y Transportes y ahí vienen mis raíces, fue sobrestante en la residencia San Luis Potosí. Y en cuestión de los paraderos, sí lo vamos a tocar un poquito más adelante. Tenemos los operativos 30 Delta que se llevan a cabo en toda la República Mexicana con la Unidad de Medicina Preventiva. Ahí tenemos un convenio y ahorita estamos por tener un acercamiento porque ya unas entidades federativas nos retiraron a los médicos por necesidades propias de los sindicatos, que ustedes ven la política actual. Entonces vamos a reactivar ese convenio para que se nos van a facilitar los médicos, pero en la mayoría de los casos se está llevando a cabo este operativo 30 Delta encaminado a operadores del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado para vigilar las condiciones que el ingeniero expresa. Y también tenemos el convenio con la Secretaría de Salud y a través de los consejos estatales para la prevención de accidentes COEPRAS manejamos el operativo alcoholímetro. Entonces estamos encaminando todo esto para la prevención vial, la seguridad vial y la seguridad de todos nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel, tú hablabas de las normas oficiales mexicanas para la infraestructura del transporte y yo quisiera preguntarte si existen normas de diseño de calles que consideren, y carreteras también, que consideren a los usuarios vulnerables como los peatones, ciclistas y motociclistas, así como en la medida, en qué medida se están implementando. Bueno, a nivel nacional considero que es escasa la información en materia de normatividad que existe al respecto. Recientemente la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, tiene por ahí en su página un manual de calles. No me he metido tanto a ese manual, sí lo he ojeado, recomiendo su lectura. Hay algunas secciones que manejan ya ahí, particularmente para el caso de las calles. Todo esto va metido al tema de ciudades mexicanas, principalmente, ¿sí? Va al tema urbano. Y bueno, pues seguramente el hecho de darle de este enfoque al tema urbano, es como ya lo decía el ingeniero Alcérreca hace un momento, ¿no? Un gran porcentaje de los accidentes de tránsito se quedan fuera de lo que es el ámbito de la red carretera federal, y allí es, como lo comentaba también Mauricio al inicio, donde están ocurriendo alrededor de 17,000 muertes anualmente.
y andábamos ya creo cerca de los 400,000 accidentes a nivel nacional. Ahora bien, si bien es cierto, desde luego esta es una opinión muy personal, si bien es cierto que tenemos que regirnos por normas, si bien es cierto que tenemos que cumplir estas normas, el hecho de que tengamos el cumplimiento de una norma como tal no es exactamente una garantía de que estemos dando una infraestructura que responda a lo que es el contribuir a la seguridad vial para todos los usuarios. Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo la actualización del Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras 2018. En ese Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, si bien no hay valores recomendados en la totalidad, ya comienzan a hablar ya del peatón, ya comienzan a hablar del usuario vulnerable, ya hay algunos espacios ahí que te dedican a que nos orientemos hacia el tema de la seguridad vial. Yo considero que, insisto, de que si no hay una norma, pues eso no debe de ser exactamente un impedimento para que le demos a todos nuestros proyectos el enfoque de seguridad vial también hacia ellos. He estado comentando con mis compañeros de trabajo que si bien es cierto no nos vamos a convertir totalmente al tema de la seguridad vial, creo que en cada una de las acciones que tenemos dentro de lo que es la ingeniería, la ingeniería civil, particularmente la ingeniería de vías terrestres, tiene que existir un maridaje, y dentro de ese maridaje es el no olvidar el concepto de la seguridad vial. Si yo estoy diseñando un puente, pues al final del día ciertamente sus parapetos están diseñados bajo un carácter estructural, bajo una normativa estructural, mas sin embargo ese parapeto no sé si reúne condiciones de niveles de contención para determinado tipo de vehículo, para determinadas velocidades. Otro de los conceptos también que tenemos, y lo tenemos muy arraigado, es en el proyecto geométrico de carreteras. Generalmente, bueno, anteponemos el tema costo de la obra, mas sin embargo no hablamos específicamente de una relación beneficio-costo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a aquel concepto de hacer las carreteras más perdonadoras. Si bien es cierto que el tema del accidente de tránsito es multicausal, al menos la carretera debe de tener características que le disminuyan la lesión grave a aquella persona que por andar en estado alcohólico, por andar fatigado, por andar inclusive hasta distrayéndose en un momento dado a la hora de conducir, que no debe de ser desde luego, no tiene por qué ir a accidentarse contra una roca que dejamos a 5 metros del hombro del camino por un procedimiento de construcción, y que además esa roca, dicho de buena manera, la llegamos hasta pintar de algún color para que se viera bonito. Se está trabajando ahorita en la Dirección General de Servicios Técnicos, y ya lo hemos manifestado con nuestras direcciones generales normativas hermanas, en hacer ese análisis. No podemos estar hablando de una receta, tiene que ser un diseño específico por parte del ingeniero proyectista, en hacer ese análisis de hasta dónde es rentable el abatir los taludes en las secciones en terraplén. Generalmente, la mayoría de las veces yo escasamente he visto un talud 3:1 en nuestras secciones de carreteras. Generalmente nos vamos con taludes de 1:5, 1:7:1 en secciones en terraplén, cuando creo que al final del día, bajo el concepto de terracerías, si bien es cierto que hay un incremento en el costo de la obra, la terracería es uno de los conceptos que tiene un menor impacto dentro de, y que finalmente, desde el punto de vista de accidentes de tránsito, puede tener una rentabilidad alta. Si hablamos en el concepto de los cortes, pues también, como todo, hay que tener una medida, pero finalmente que no sea solamente el aspecto geotécnico, el aspecto geológico, el aspecto económico inicial, el que nos llegue a regir. Hay una serie de ejemplos en ese sentido, y bueno, voy a aprovechar hasta la siguiente pregunta. Excelente. Bueno, yo sí quisiera, antes de pasar a la siguiente pregunta, comentarles a ustedes de este manual a que hizo referencia el maestro Mares. Efectivamente, SEDATU hizo un manual. También recomiendo su lectura, pero con cierto cuidado, porque hay algunas partes del manual que no cumple con normas oficiales mexicanas, entonces hay que tener cierto cuidado, pero también tiene
ideas muy buenas para mejorar la seguridad de los peatones y la seguridad de los ciclistas. Parece que mejor los ciclistas que los peatones a veces, pero se olvidan de ver el problema integralmente de la movilidad, ¿sí? En la Ciudad de México lo estamos viviendo, cómo nos quitan carriles de circulación. Y hoy en la mañana el representante de los autotransportistas pues dijo que si vamos como vamos, vamos a terminar con tamemes, llevando la carga y las personas, ¿sí? Cada día yo lo siento, es mi percepción personal, más difícil la vialidad. Entiendo que hay que proteger al peatón, y yo creo que lo que primero que tendríamos que hacer para proteger al peatón sería despejar las banquetas, para que el peatón pueda caminar en las banquetas sin necesidad de estar tropezándose con el ambulantaje, ¿no? Entonces yo siempre he pedido que esas ideas maravillosas que contiene el manual las implementen después de haber hecho un estudio de aforo de los diferentes modos de transporte, incluso el de a pie, en esa esquina que pretenden mejorar, para saber cuál es la mejor forma de hacerlo y no implementarlo por dibujo como está en el manual, ¿no? Sí, les recomiendo la lectura, creo que eso es susceptible de mejoramiento, pero bueno, ya hay una partida. Y sí, la política, yo estoy totalmente de acuerdo, primero hay que tener la preferencia para el usuario más susceptible de ser afectado, como el peatón, y en el orden que lo pone está muy bien, ¿sí? Pero hay que verlo de forma integral. En la Ciudad de México se está perdiendo de vista que 5 millones de habitantes, si es que hay 5 millones de automóviles, como se dicen, se tienen que mover en automóviles porque no ven otra posibilidad de llegar a donde van. Pues 5 millones es la población de un país de Europa, ¿no? Es una población que también hay que cuidar y que hay que atender y que hay que proveerle las necesidades que se tienen, ¿no? Bien, Tengo un dato, Mauricio, un dato, no sé si estoy repitiendo lo que decía el maestro Mares, pero hay un costo país calculado por el IMT, pero bueno, de esto debe ser hace un par de años, de que cuestan 5,000 millones de dólares al año los accidentes en carreteras. Y nuestros amigos del autotransporte, porque finalmente se hace uno amigo de ellos, ¿verdad? Decía Cuco hoy en la mañana que él es pues la pieza clave de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, que pues que él estaba muy preocupado por los robos y asaltos al autotransporte en las carreteras. Y él calcula que eso está costando, costo país, no lo que cuesta el evento, sino costo país, 3,000 millones de dólares. Eso suma 8,000. Y luego hay también el IMT que calcula que en la vialidad urbana eso está costando otros 12,000 millones de dólares. Entonces, si ustedes suman, eso es superior a lo que cuesta la infraestructura. Entonces, muy importante sería tomarlo en cuenta, porque podemos, con recomendaciones como estas, pues, evitar que se muera mucha gente, aumentar la competitividad de las carreteras y buscar que al país no le cueste todo lo que le está costando, ¿no? Gracias, Pepe. Emilio, de acuerdo con tu experiencia en la realización de auditorías de seguridad vial en México, ¿cuáles son los hallazgos más comunes y preocupantes encontrados en esas auditorías que han realizado? Ya llevamos 10 años trabajando en auditorías y justamente algo que nos ha llamado mucho la atención es que es como un problema típico, incluso
carreteras de cuota o carreteras libres, es el de los elementos de contención, ¿sí? 30% de los muertos están relacionados con salidas de camino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una gran cantidad de personas se mueren por salirse del camino y es porque los elementos de contención no están instalados de manera adecuada. Una falla muy frecuente es las barreras que no tienen terminales, ¿sí? O se sigue usando la denominada cola de pez. Otros aspectos es en las zonas laterales hay muchos objetos fijos. Justamente estos muertos por salida de camino se salen y o se mueren en la barrera o se mueren impactándose con un objeto fijo. Adicionalmente, los usuarios vulnerables y el control de la velocidad. Son, digamos que, de los puntos más preocupantes y que obviamente puedo decir que la aplicación de las auditorías nos puede ayudar a determinarlos y si lo quieren ver así, se pueden remediar. O sea, estas fallas, ¿sí?, tienen solución y la cuestión es que hay que empezar a arreglarlos ya para que no dejemos que se sigan aumentando estos muertos, ¿sí? Gracias. Si me permite el maestro. Claro que sí. Pásamelo. De todos modos nos van a regañar, entonces. No me limites, ¿eh? No, lo que pasa es que tiene mucha razón el maestro pero ¿saben cuál es mi percepción fea de todo esto? Es que mientras terminamos de precisar las normas se está muriendo mucha gente. A mí me disculpan, pero esto viene de hace mucho, no es con ustedes, ¿eh? Esto hace mucho tiempo en que hay normas que ya mero salen, que son normas proyecto, que no se han publicado en el diario oficial y que todavía no se aplican, y mientras se muere gente, y se muere gente por montones. Entonces yo creo que esto es algo que tiene mucho que ver con que el objeto central de nuestros esfuerzos es el ser humano. No es la carretera, ni es el vehículo, ni son las normas, es el ser humano. Es el señor que se muere porque se estrelló en su coche, que por cierto el mayor número de eventos, según me acuerdo, es alcances, que alcances tiene que ver con exceso de velocidad. Y aquí señalar que a lo mejor algo que es indispensable para las auditorías, pues son las estadísticas de accidentes. Esas se obtienen de los informes de la Policía Federal, pero hasta la fecha eso se enviaba al IMT y después se envió a servicios técnicos. Y ahora estamos otra vez al IMT. Y ahora otra vez al IMT, pero es muy importante publicarlo porque ahí se ve precisamente en qué lugares se está repitiendo el evento, qué tipo de evento y entonces por consiguiente qué recomendaciones hay que hacer en tanto salen las normas. Disculpen, es medio brusco esto, pero es cierto, ¿no? Nos preocupamos mucho por la precisión y mientras están sucediendo cosas muy graves. Gracias, Pepe. Bueno, sí tienes razón en cuanto a algunas normas, pero esto de las barreras, pues tenemos una muy buena norma oficial mexicana cuyo cumplimiento pues es de vital importancia. Puedo decirles que, bueno, sí, las barreras laterales, las defensas y las centrales han salvado muchísimas vidas, pero para eso hay que colocar la correcta, la adecuada y como debe de colocarse. Entonces, un problema es la selección de la barrera y otro problema es la colocación y bueno, pues esos trabajos hay que supervisarlos para garantizar que van a salvar vidas. Muy bien. Subinspector, ¿son suficientes las acciones en materia de seguridad pública y seguridad vial en cuanto a la adecuada circulación y conducción de los vehículos de autotransporte de carga y de pasaje? Bueno, por parte de la Policía Federal tenemos convenios firmados con diversas autoridades. Vendría siendo
dicen que tenemos un país con demasiadas leyes, reglamentos y normas. Más que nada aquí depende de cada uno de nosotros. El tener conocimientos de un reglamento de tránsito. Lo mencionaba en un foro hace poco en la Facultad de Derecho de San Luis Potosí, debemos de conocer nosotros mismos los reglamentos de tránsito del municipio, del estado, de la federación. Una vez que eso también ya tengamos los conocimientos básicos de qué es lo que debemos, también tener los valores morales, tener la conciencia y sensibilizarnos en el grave riesgo que implica conducir vehículos en carreteras. Tener mucha normatividad y nos gusta violar las normas en carreteras. Entonces depende de cada uno de nosotros el que si vamos a tomar un volante, llegar a nuestro destino. Nosotros somos los que direccionamos la unidad. Hacen esfuerzos muchas veces las cámaras nacionales de autotransporte en estar concientizando a sus propios operadores, pero nada más les queda allí en un ratito, ya salen en carretera y es completamente. En toda la red carretera federal tenemos operativos específicos de seguridad vial, tenemos operativos interinstitucionales, más aparte la coadyuvancia y la coordinación que tenemos con otras autoridades. Yo podría decir que y está todavía el Servicio Aunado de Inspección, Seguridad, Verificación y Vigilancia, que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, en todas las carreteras federales. Un reglamento más, primero vamos a respetar los que ya tenemos para así ver si hay alguna necesidad más en nuestro país. Hace rato lo mencionaban, tenemos lo de la unidad de medicina preventiva, los exámenes de manejo. Muchas veces hay conocimiento y todos sabemos, tratan de evitar el examen. Para obtener una licencia es la misma sintonía. Y muchas veces las licencias federales, hasta el momento he tenido conocimiento, llevan un muy buen control. Pero si nos vamos a los estados y los municipios, se manejan muchas veces por popularidad. No hacen los exámenes físicos, no hacen los exámenes de manejo, ¿sí?, de conocimientos de los reglamentos. ¿Por qué? Por obtención de votos de ciertos partidos. Es por eso que también apoyo la iniciativa del ingeniero Mauricio Elizondo de tener una ley general de seguridad vial, que sea un ente el que se dedique a expedir las licencias y únicamente se despida a las personas que cumplen con los requisitos, para así garantizar que la licencia se le está otorgando a la persona y que este sea un privilegio para él el que se le está otorgando y tenga plena conciencia de lo que va a hacer. Y así homologar también todos los criterios de los reglamentos y normas. El Estado tiene un reglamento, el municipio tiene otro reglamento, y el que la sufre es el pobre transportista que está transportándose en carretera federal, llega a un Estado, le aplican un reglamento del Estado, llega al municipio, en una calle ya es el municipio, y le aplican otro reglamento. Entonces yo siento que estamos sobrados de cierta normatividad, legislación, y homologarlo en uno solo. Es mi opinión al respecto, ingeniero. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos nada más. Inmediatamente va a empezar después la próxima mesa. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pasaríamos a las preguntas. Si son tan amables de ponernos las preguntas en la pantalla. De estas preguntas que han hecho los asistentes, han sido votadas y vamos a contestar las que nos den tiempo en los 15 minutos, desde la más solicitada hasta la menos solicitada. Entonces, la primera de ellas, de Silvia Carreón, dice: ¿tienen identificados y georreferenciados los puntos críticos, tanto de robo de mercancías como de accidentes? Si los tienes, ¿hacen algo con ellos? ¿Son recurrentes? Bueno, en cuestión de Policía Federal y yo que encabezo lo que es la seguridad vial, las líneas de acción operativas que se implementan en las carreteras federales, sí tenemos lo que son las carreteras más peligrosas, los tramos y los puntos de mayor concurrencia en hechos de tránsito, que coincidimos también con el Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué llevamos a cabo ahí? Los 5 operativos específicos. Evaluamos lo que es el punto de concentración de hecho de tránsito, qué es lo que lo está causando y cuál es el factor más recurrente. Allí disponemos de los operativos
ya sea el operativo radar, carrusel, sistema de retención infantil, casco, entre otros. Y tenemos que estudiar muy bien, como les mencionaba, cuál es la causal, porque no porque tenga una presencia de una patrulla me va a garantizar que se disminuya la velocidad. Debemos de ver desde dónde viene el exceso de velocidad, no ponerlo exactamente en el punto. Y lo que es sí se tienen georreferenciados, y lo que es el robo de mercancías y todo eso corresponde a la Dirección General de Operaciones, pero de igual forma me atrevo a contestar la pregunta que sí se tienen georreferenciados, y se actúa por medio de los grupos antiasalto de las coordinaciones estatales y de los grupos especializados para la atención al transporte. Gracias. Daniel Sánchez señala para el ingeniero Mares, pregunta, ¿qué considera usted que hace falta en México para lograr disminuir las víctimas mortales en accidentes de tránsito? Es una pregunta bastante extensa la respuesta. Al final del día, bueno, aquí creo que es la suma de esfuerzos finalmente de todos, considerando que el hecho de la seguridad vial, insisto, no es un tema solamente de la ingeniería. El hecho de la ingeniería vial involucra el tema del sector salud, involucra la atención inmediata y la atención post el accidente al usuario, involucra un tema muy importante que no lo hemos mencionado, que es el tema de la educación vial. El tema de la educación vial, considero que no es solamente el hecho de lo que tradicionalmente hemos estado manejando en nuestro país, solamente de hablar de que a los niños desde el kinder tenemos que llevarlos a una ciudad, ahí, a una escuelita de seguridad vial. Yo creo que es una cosa mucho mayor. El tema de la seguridad vial está en cada una de las etapas de nuestra vida, no es limitativa a un periodo escolar. La propia mujer, desde que está engendrando al hijo, va a llegar momentos en que ella tiene que estar circulando y va a ver que es incómodo el colocarse el cinturón de seguridad, y muchas de las ocasiones ese lugar que ella llega a encontrar que le da comodidad puede ser causa de un daño terrible para su cuerpo ante un accidente de tránsito. Cuando estamos ya de mayores edades, al final de cuentas es cuando nos estamos dando cuenta de que la infraestructura está diseñada para determinadas edades. Llega un momento en que al final de cuentas nuestras calles, nuestras banquetas ya no están hechas para todo el mundo, parece ser que están condicionando a que cierto sector del ser humano finalmente ya no puede salir ni a la calle, porque a la hora de la hora las calles, las banquetas ya no están diseñadas para ellos, ya no hay alguna rampa que le permita bajar con mucha facilidad, ya hay una guarnición que, si bien es cierto que cumple las especificaciones del manual de no sé qué tantas cosas, no nos permite a ella utilizarla, ¿sí? Gracias. Un comentario aquí al oficial. Iba a venir el comisario general Antonio Garza, no pudo venir, pero nos hizo llegar algunas respuestas a sus preguntas de los lugares específicos en donde él consideraba que estaban ocurriendo más delitos, ya no accidentes, sino delitos. Uno es donde hacemos obras. Donde hacemos obras, se detienen los vehículos y ahí los asaltan. Otro, los famosos topes. Los topes que casi están en todas las poblaciones del país, pues obligan a que detengas la velocidad y ahí te asaltan. Luego lo que ya habíamos mencionado de los paraderos seguros, que ahí también, además de que estás drogado, pues te asaltan. Y luego las cercas, en las autopistas hay cercas para que no se meta el ganado, ¿no? Y esas cercas las rompen y por ahí cruzan vehículos que no quieren pagar la autopista, que eso sería lo menos grave, pero por ahí también cruza la delincuencia. Entonces ahí se mete a las carreteras la delincuencia. Entonces tenemos que cuidar con cercas virtuales, y otra vez, muchachos, es tema más de ustedes que los viejitos como yo. Hay que crear cercas virtuales.
O sea, no bastan ya las cercas físicas. Esas cercas virtuales deben dar una alarma para que entonces la Secretaría de Comunicaciones, la policía pueda intervenir, pero por ahí se cruzan como en su casa, porque después de que tiran una cerca. Y lo último que me decía el comisario, pues es que el problema de las licencias, él lo consideraba muy grave porque en algún operativo que hicieron antes en Veracruz, porque él fue secretario de Seguridad Pública en 3 estados y subsecretario recientemente en Veracruz, entonces la experiencia le sobra, ¿no? Entonces me decía que se hizo un operativo al Autotransporte Federal y de 100, 90 tenían mala licencia. Entonces, bueno, esa es la realidad y o la atendemos o va a seguir este problema ocurriendo, ¿no? Eso le toca a la Dirección General de Autotransporte Federal, que no sé si está presente, pero las licencias tienen que tener mayores requisitos y tienen que otorgarse, como usted decía muy bien, a alguien que merezca recibir una licencia y que traer una licencia federal de conducir sea un orgullo para todo mexicano, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos queda todavía unos 4 minutos, un poquito más. Hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Para Emilio Abarca, en México hace falta laboratorios para probar el desempeño de dispositivos de seguridad, como las barreras. ¿Cree usted que el IMT podría atender esa necesidad y cómo podría llevarse a cabo? Ok, ya venía viendo esa pregunta. Gracias, Sergio. ¿Dónde está Sergio? Ya está Sergio. Bien, miren, sí sería muy importante en aras de la investigación y sobre todo que siempre es mejor que nosotros creemos nuestra propia tecnología, ¿sí? Pero digamos que en las cuestiones de barreras, y digo, retomando el comentario aquí del ingeniero José, hay que empezar ya a hacer algo, ¿sí? Digo, los países que hacen pruebas es porque son países que invierten mucho dinero en esto, las pruebas son caras, digo, hacer pruebas cumpliendo el MASH o el reporte 350 son muy caras, digo, sería muy bueno que México las hiciera y sobre todo en el instituto, ¿sí? Pero voy a retomar algo que el ingeniero Mares comentaba. En la página de la Secretaría está un listado de barreras que están reconocidas por la propia Secretaría reconocidas porque ya pasaron o tienen certificados de niveles de prueba ya probados. Entonces, sí es bueno que pensemos en crear nuestra propia tecnología, pero yo creo que primeramente debemos empezar con cumplir con la norma, que las barreras se coloquen bien, que tengan terminales, que estén a la altura, que tengan un buen estado de conservación, que estén pensadas o que estén bien colocadas en el sentido de que tengan el nivel de contención que les corresponde según el tránsito. Entonces yo creo que si empezamos con eso, vamos a empezar a ir de gane, ¿sí? A mí me encantaría que en el IMT se pudieran hacer este tipo de pruebas, creo que es posible, pero en aras de ir ya pegándole a esta problemática de la seguridad, pues yo creo que empecemos con lo que ya tenemos, ¿sí? Tenemos una buena norma de barreras, pues empecemos con cumplirla y cumplirla bien, y van a ver que eso nos va a ayudar de primero a pegarle duro, a bajarle a esos muertos por salida de camino. Gracias. Bueno, y una pregunta para mí, muchas gracias. ¿La aplicación de una ley general de seguridad vial asegurará la disminución de la siniestralidad? ¿Cuáles serían las acciones directas dirigidas a ello? Bueno, yo creo que definitivamente sí contribuiría muy importantemente a disminuir la accidentabilidad y a salvar muchas vidas. Hace 2 años se presentó al Congreso un diputado, el presidente de la Comisión Especial de Movilidad, presentó una iniciativa de ley general de seguridad vial, donde lo más importante de todo es la creación de un Instituto Nacional de Seguridad Vial como un organismo autónomo
Los organismos autónomos parece que hoy no tienen tanto futuro, pero entonces se pensaba en un organismo autónomo que estableciera las políticas que tuvieran que ver con la seguridad vial. Desde la elaboración de normas oficiales mexicanas aplicables a la seguridad vial propiamente dicho, la verificación de su cumplimiento, hasta los lineamientos para el otorgamiento de licencias, sobre todo de licencias especiales, en fin, una serie de medidas que podrían establecerse ya como políticas públicas. De manera que las dependencias que tienen que ver con la seguridad vial tendrían que alinearse a esas políticas y tenían que actuar conforme a lo que se dispusiera. Además, hacer una ley de carácter general sería obligatoria para todos los estados y municipios. Y todos estaríamos hablando el mismo lenguaje y todos estaríamos recabando los datos de los accidentes reales que nos permitirían tomar decisiones muy importantes para abatirlos. Entonces yo creo que definitivamente esta ley desgraciadamente se paró en ese momento en el Congreso por un argumento que para mí se me hace absurdo. La Constitución mexicana no dice que el Poder Legislativo tenga atribuciones de legislar en lo que se refiere a seguridad vial, pero se le olvida que la seguridad vial es un problema de salud pública y sí tienen toda la capacidad de legislar en términos de salud pública, ¿no? Entonces, la detuvo desgraciadamente. Hoy en día hay una nueva iniciativa de ley. Desgraciadamente en esta iniciativa todos aquellos aspectos que se habían vertido han desaparecido y con la idea de darle más importancia al usuario vulnerable, pues están olvidando de lo que es la circulación de los vehículos, ¿no? Pero hay una ley, hay un intento de ley. Yo creo que es importantísima. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Hay varias preguntas más que desgraciadamente no las podemos responder en este momento. Yo creo que estaríamos todos disponibles por si alguien quiere acercarse con nosotros y responderla. ¿Una más? ¿Me alcanza una más? Claro, si me permite hacer un comentario. Claro. Me parece que este foro es excelente, pero al final del día lo hacemos prácticamente exclusivo para ingenieros. Y como ya dijimos, el tema de los accidentes de tránsito es multifactorial. Yo convocaría al colegio a que al final del día, el siguiente, pudiéramos sumar agentes de otras áreas, de otras formaciones, como es el tema del sector salud, el tema de las propias aseguradoras. Seguramente vamos a sumar mucho en esto si queremos realmente empujar por el tema de la seguridad vial. Y otras ingenierías, como dice el maestro. Bueno, como fue muy breve, hago, ¿no? Muy bien. Por ahí había alguna aseguradora, no sé si decían, pero estaba una aseguradora, pero sí invitamos al sector salud, por supuesto. Qué bueno. Sí, sobre todo el sector educación. Así es, también. Y había también representantes del sector legislativo, no sé si todavía hay alguno por aquí, ¿no? Bueno. La pregunta es, y se la voy a dirigir de entrada a Pepe si ustedes están de acuerdo. ¿Qué tan viable es el uso de sistemas inteligentes de transporte, como el caso del pesaje dinámico, en cuestión de costos de operación? ¿Es esa? Es azul. Sí, en las autopistas que construye Capufe con recursos del Fonadín, es ya obligatorio tener sistemas inteligentes de transporte. Sistemas inteligentes de transporte son radares para controlar la velocidad, son cámaras lectoras de placas para identificar a quien está cometiendo alguna infracción, son sensores. Hoy en día ya en lugar de los sensores de cuarzo que se usaban hasta hace poco, ya se usa la fibra óptica. Y normalmente tenemos fibra óptica a la mano porque toda carretera debe, al construirse, instalar fibra óptica. Entonces, con eso podemos identificar lo que pasa en la carretera y cómo pasa, y eso enviarlo a un centro de control en donde, por un lado, actúe la policía, porque no se trata de echar bala en las carreteras, porque luego cuando se habla de seguridad pública
aquí en el colegio pareciera ser que va a haber un enfrentamiento entre las gentes que están en la carretera. No, para nada. Se trata de una cosa muy simple, información. Para la policía, y aquí está un miembro distinguido de ella, es indispensable conocer la información. Los vehículos que pasan por una carretera, pues la mayor parte son de gente de bien, hay otra parte que son delincuentes. Y entonces tiene identificada la policía cuáles son sus placas, cuál es el tipo de vehículos. No se podría ir hasta de la identificación del facial, porque eso es ir en contra de la privacidad. Por ejemplo, aquí si el ingeniero Elizondo va con su novia a Acapulco, pues no le va a gustar que identifiquen su imagen, ¿no? Y mucho menos que se le envíen al centro de monitoreo. Pero, muchachos, otra vez yo insisto, el balón está de su lado. La forma de combatir todo esto y sin muertes y sin heridos es con tecnología. Y si ustedes no pueden aplicar la tecnología, pues estamos perdidos, porque es la generación que nació con ella. Entonces aquí yo dejo, como ofrecimos al principio, una relación de los puntos y la tecnología que a mi juicio se requiere en cada caso. A lo mejor al juicio de ustedes no, y yo estaría de acuerdo, ustedes saben mucho más que nosotros, son otra generación, pero sí, tómenlo como un reto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en donde hay obras, para estar identificando a los vehículos que pasan, para estar monitoreando todo eso y poder dar una señal a tiempo a la Policía Federal? Entonces eso, ¿por qué no lo consideran como una propuesta? Eso puede ser una tesis incluso, ¿no? Y entonces la idea de este colegio de incorporar a los jóvenes a este foro y al Congreso próximo se cumpliría ampliamente, porque entonces ellos participarían con proyectos concretos, imagínense, para prevenir la muerte de gente y para aumentar la competitividad de la infraestructura del país. ¿Qué más quieren, caray? Entonces no le saquen, lléguenle al asunto para que realmente se sepa que ustedes están aquí porque quieren participar en que se corrija todo esto. Muy bien, Pepe, muchas gracias, y muchas gracias a mis queridos amigos por haber venido con nosotros, y sobre todo gracias a todos ustedes